Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Quería contaros que me he decidido a dar coaching privado, a ofrecer coaching privado, que es algo que hasta la fecha no hacía. Para empezar, quiero contaros por qué he solido estar en contra del coaching privado, y es que pienso que es poco rentable para la persona que lo recibe. Es decir, obviamente es rentable, porque para mí cualquier formación en el póker es rentable, ya que en muy poco tiempo puedes recuperar la inversión, pero creo que el coaching privado es muy difícil que supere a, por ejemplo, adquirir contenido en una escuela, digamos, haciendo la comparación calidad-precio. ¿Por qué? Porque, por poneros un ejemplo, yo cuando jugaba No Limit 50, No Limit 100, pues a lo mejor tenía un coach al que pagaba 200 euros la hora. Entonces es que es muy difícil que eso te salga rentable, ¿no? Porque al final en una hora, ¿qué vas a hacer? Ver 7 manos de un spot, ver 8 manos, que te sale a 30 euros la mano. Es decir, creo que hace unos años era la única opción que se tenía, ¿no? Es decir, no había tantas escuelas, no había solvers, entonces al final, si tú querías aprender, creo que era rentable, pues al final pagar o invertir en coaching privado. Pero hoy en día, al final, si puedes tener contenido en una escuela por 100 euros al mes, muchísimas horas, y luego lo tienes que comparar con pagar 200, 300, 400 o 500 euros por una hora de coaching, pues es difícil que, o muy bueno tiene que ser ese coaching privado para superar la otra opción, ¿no? Sobre todo calidad-precio. Obviamente el coaching privado es personal y vas a tener a un jugador, pues, a priori mejor que tú, analizando tu juego y tus propias manos, pero claro, al final, inversión, cantidad de contenido, pues ese ratio deja mucho que desear. ¿Por qué pienso que yo puedo ofrecer un coaching privado especialmente rentable? Porque al final llevo más de un año creando contenido para la escuela, entonces puedo hacer un plan personalizado que incluya clases prácticas. Es decir, yo tengo horas y horas de sesiones mías grabadas jugando. Tengo teoría creada de todos los spots del juego: single reset pot IP, forbet pot, tribet pot fuera de posición, en posición, análisis del meta. Es decir, tengo teoría creada para todos los spots, tengo clases grabadas de todos los spots, tengo revisiones de mis manos grabadas de todos los spots o de casi todos, y análisis del meta de casi todos los spots. Entonces eso me permite hacer una combinación muy rentable para el alumno. Es decir, puedo, bueno, ahora os lo voy a explicar detenidamente en qué sería, cómo sería la metodología, y además os voy a enseñar cómo es la parte teórica y cómo creamos explotaciones al metagame. Todo ello os lo voy a explicar en este vídeo. Bueno, la metodología. Creo que el punto de partida tiene que ser siempre un análisis de la base de datos del jugador y de su hat. Y luego hay que entender que las desviaciones, es decir, para ver o para analizar un hat, tenemos que saber cuáles son las frecuencias GTO. Porque tú puedes ver en el hat un 50, por poner un ejemplo. Lo primero que tienes que saber es si ese 50 es alto o bajo. Y luego lo que tienes que saber es cómo juega el metagame en ese nodo. Porque tú puedes tener un river fall de 60, pero es que quizás, y eso puede ser alto, pero es que a lo mejor el meta underbluffea. Entonces a lo mejor tu desviación en ese stat está ajustado a una desviación del meta y por lo tanto no es un error. Entonces creo que hay que ver si tus desviaciones en el hat tienen una justificación, con respecto es decir, tiene una justificación en cuanto a lo que hace el metagame. Luego el segundo paso que me gustaría antes de empezar un coaching privado es ver una live session del alumno, porque hay veces que viendo la base de datos o viendo el hat, no nos permite detectar algunos leaks o algunas tendencias, algunas manías que puede tener el jugador, ¿no? Como situaciones donde quizás no blufea lo suficiente, o sizings de OR, o que se adapta poco a la presencia recreacional. Creo que una live session nos puede también ayudar a ir conociendo mejor al alumno y por lo tanto diseñar un plan de trabajo personalizado que en el menor tiempo posible le permita recuperar el máximo su inversión. Luego, a partir de ahí, cuando hemos hecho el punto 1 y el punto 2, podemos empezar con la creación de un plan de trabajo.
Es decir, pues oye, lo primero que necesitas trabajar son single reset pot en posición, ya que tu win rate podría ser de tal y está siendo más bajo de lo que debería. En segundo lugar, vamos a trabajar los 3-bet pots. Te voy a dar acceso a estos vídeos teóricos. Mírate estas live sessions mías. Mírate este vídeo que estoy una hora revisando mis manos del spot. Oye, vamos a hacer una hora de coaching revisando las manos que has jugado esta semana en el spot. Podemos crear un plan de trabajo en función de los leaks que tenga el jugador en concreto. ¿A qué va a tener acceso el alumno? Pues va a tener acceso a vídeos teóricos de los spots a trabajar, analizando la estrategia en cada calle y para cada textura, cómo jugar cada tipo de flop, cómo jugar cada secuencia, bet, check, bet, pues cada secuencia, digamos, con unos fundamentos teóricos y unas explotaciones al metagame. También vais a ver live sessions jugadas por mí, ¿no? Al final, si esto es algo que también yo echaba de menos cuando yo pagaba por coaching privado, ¿no? Que es como que en una hora revisábamos unas cuantas manos, pero yo no conseguía de alguna manera empaparme de cómo jugaba el coach, porque es como que yo nunca le veía jugar. Entonces, algo que yo habría valorado mucho es tener muchas horas grabadas del coach jugando, y eso es algo que yo he hecho. Yo tengo muchas horas grabadas mías jugando que voy a poner a disposición pues del alumno o de quien quiera dar coaching conmigo, ¿no? Análisis del metagame y por lo tanto la creación de un plan de juego explotativo para cada spot a trabajar. Es decir, lo que digo últimamente de tener las piezas, tener los leaks que tiene el metagame en cada nodo y a partir de eso crear un plan de juego explotativo. Es decir, si aquí foldean de más a la CBET y aquí no tanto, pero en este tipo de texturas foldean mucho a la del Ayet, pues uniendo todas las piezas, decir, vale, pues en este flow voy a chequear este tipo de manos y aquí pago la probe y luego raiseo en el river porque aquí overfoldean. Bueno, un poco ir metiendo cada parte de nuestro rango en donde nos interesa, ¿no? Y luego también, por supuesto, va a haber clases prácticas uno a uno. Requisitos para coaching privado. Yo creo que al menos tenéis que jugar No Limit 100, es decir, yo al final el precio va a ser el mismo, juegues No Limit 5 o No Limit 1000, ¿no? Pero yo creo que una persona de No Limit 25, No Limit 50, dentro de la escuela tenéis opciones más rentables, como por ejemplo Road to Professional, ¿no? Que vale 85 euros al mes y tienes muchísimo contenido, ¿no? Entonces, aunque yo vaya a ganar más dinero, si tú juegas No Limit 25, No Limit 50, yo prefiero, me quedo más tranquilo si compras contenido del proyecto Road to Professional, que me parece calidad-precio inmejorable, antes que adquirir coaching privado conmigo. Entonces yo diría que para sacarle máximo provecho de No Limit 100 en adelante. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Este primer ejemplo va a ser puramente teórico y luego vamos a ver un ejemplo explotativo. Por ejemplo, estos 3-bet pots fuera de posición. ¿Cómo jugar los flops conectados bajos? Pues para empezar queremos comparar un poco cómo va a ser de ciga pequeña contra UTG o de ciga pequeña contra botón. Lo primero, los sizings a usar. Pues un 6-5-4, 6-7-8, 3-4-6. En ese tipo de flops, SB contra UTG, queremos apostar 3/4 del bote, una frecuencia más alta, de un 40%. En ambas situaciones vamos a tener una frecuencia de CBET baja, pero vemos que contra UTG sí que estamos CBTeando casi el 50% de las veces, pero SB contra botón tenemos prácticamente range check. Y si beteamos, vemos que va a querer ser overbet. Y he traído el ejemplo de JJ y Asas porque es importante entender qué es lo que está pasando con ambas manos. Porque vemos que SB contra UTG, Asas quiere apostar casi siempre y JJ chequea prácticamente siempre. Y SB contra botón pasa lo contrario. Asas se vuelve puro check, en cambio JJ apuesta prácticamente siempre. Entonces hay manos, tenemos que ver qué valor tiene cada mano. Si tenemos 3 calles por valor o cuántas veces, en cuántos ranados tenemos 3 calles por valor y cuántos faroles tiene el rival disponible. Cuando estamos SB contra UTG, si nosotros empezamos a apostar con JJ, probablemente tenga valor en el flop. El rival nos paga alguna mano como 8-8, 9-9, 10-10. ¿Qué pasa? Que cuando hagamos bet, una mano como 10 va a ser más bien fall. Por lo tanto, ¿qué mano SB, o sea, qué mano que vaya a tener UTG nos va a pagar triple barrel con JJ?
Entonces, en el póker, como yo siempre digo, tiene que ser como el ajedrez, ¿no? Antes de llegar al river, de apostar aquí JJ en el flop, que el turn sea un 2, volver a apostar con JJ, que el river sea una dama, y que estemos como, bueno, ¿y ahora qué hago con JJ? ¿No? No tengo otra calle por valor. Pues antes de que pase eso, nos damos cuenta y empezamos chequeando el flop, anticipando que normalmente no vamos a tener tres calles por valor. En cambio, Ases, que obviamente sí tiene tres calles por valor, empieza apostando. Cuando estamos contra botón, JJ va a tener va a tener muchas más veces tres calles por valor. Y Ases prefiere, dado que el rival tiene muchas más manos estilo J9 suited, estilo rey J, estilo rey dama, tiene muchas más manos de esas que van a foldear el flop y que tienen menos de 8% de equity contra Asas. Por lo tanto, Asas empieza a ganar mucho más de slow playear e inducir de que el rival nos apueste un dama J, un rey J, un rey dama, en vez de betear contra UTG. ¿Por qué? Porque UTG no tiene en su rango rey dama off, ni as J off, ni as 10 off, ni rey J, ni probablemente algunos combos de ni dama 9, dama 10 suite no lo tiene por qué tener siempre. Entonces, tener conciencia de cómo es el rango del rival y también de cuántas veces vamos a tener tres calles por valor nos ayuda a determinar nuestra estrategia. Entonces, bueno, al final extraemos unas conclusiones como que contra botón queremos overbetear el flop, contra UTG no. SB contra botón fast playamos JJ y chequeamos ases, porque el rival tiene muchas overcards sin equity disponibles para blufearnos. En cambio, SB contra UTG si fast playamos asas y chequeamos JJ para check call, ya que no tenemos tres calles por valor. Otro ejemplo de vídeo teórico de 3-bet pots fuera posición sería detectar spots en los que hay underbluff del meta. ¿Cuáles son? Float bet en flop y turn en flops ASXX. Es decir, en el momento que nosotros chequeemos un flop ASXX en flop y en el turn, tiene que ser con la idea de check foldear. También tenemos que check foldear de más contra la float bet en turns dinámicos. Y aquí he traído un ejemplo. Hacemos c-bet en un rey 10-4 y el turn es una dama. Y aquí os quiero demostrar por qué pienso que hay que overfoldear masivamente. Esto debería ser el float GTO. Float, para los que no lo sepáis, es bet when missed. Es decir, esto es la estrategia que debería tener el jugador de botón cuando nosotros le hemos hecho c-bet en el flop, nos paga la c-bet en rey 10-4 y nosotros como jugador de SB en turn chequeamos y ellos deberían de jugar así, el jugador de botón debería de jugar así en el turn. Una mano como As-J, que es nuts, escalera, debería de chequear el 30% de las veces. Las dobles parejas de rey 10 nos la deberían de chequear siempre, el 100%. Una mano como dama 10, dobles parejas, más de lo mismo. J9 también, que es escalera, nos la deberían de chequear también aproximadamente un 25% de las veces. Set de 10 es prácticamente puro check. ¿Qué va a pasar a la hora de la verdad? Nosotros contra este rango GTO, así como debería de jugar el rival en equilibrio, nosotros deberíamos de jugar así. Vemos que una mano como As-Rey es check call, incluso una mano como As-Dama es check call. Pero jugar check call contra el meta con As-Dama o con As-Rey es literalmente quemar dinero. Es como abrir la ventana y tirar billetes a la calle, porque van a tener todo este valor, lo van a tener apostado muchísimo de más. Nadie os va a chequear aquí 10-10, ni As-J, ni Rey Dama. Os van a apostar todo este valor y van a tener menos bluffers de la región de 5-5, 3-3 y 2-2. Por lo tanto, en vez de checkfoldear un 43% como se checkfoldea en equilibrio, explotativamente contra el meta, vamos a estar checkfoldeando una locura, 74%. Luego, si la acción es check-check, en el river vamos a blufear muchísimo y apostar muy thin por valor, porque ellos ya no tienen todas estas manos fuertes en su rango. Y de esta manera es como queremos estudiar, ¿no? Queremos detectar muchas situaciones donde es muy poco intuitivo la manera de construir los rangos. Es decir, es muy poco intuitivo chequear todo este tipo de manos como hace el jugador de botón en esta situación. Por lo tanto, podemos asumir que, excepto jugadores que estudien muchísimo, el 80-90% de los jugadores van a estar jugando mal. Y es una situación donde vamos a poder explotar al metagame. Entonces, bueno, por aquí os dejo este par de ejemplos de contenido teórico. Y os dejo en la descripción mi contacto para los que queráis contactarme.
Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda, no dudéis en contactarme. Un saludo, chicos.